Son las 7 de la tarde, hora central europea, en un día marcado por una reunión bastante anodina, la de la Cumbre de Naciones Unidas en Sevilla, con algunos toques de atención por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero sin grandes perspectivas de alcanzar grandes acuerdos o que se hagan declaraciones que puedan salirse de la tónica habitual. Además, es una cumbre en la que no está Donald Trump, así que la gran ausencia es Estados Unidos, después de la semana pasada marcada por la cumbre de la OTAN en La Haya, una cumbre hacia la que Antonio Guterres, por ejemplo, ha tenido algunas palabras. Ha dicho que, ha criticado, por así decirlo, entre comillas, el aumento del gasto en defensa, porque ha dicho que no debería ir en detrimento del gasto en desarrollo o en ayuda humanitaria. Esto por un lado, pero quien ha tenido unas palabras más profundas hacia ese objetivo de gasto que alcanzaba la OTAN la semana pasada, del 5% del PIB, ha sido Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, que de hecho lo considera el colapso o el principio del fin de la OTAN. Asegura que este aumento de gasto es desastroso y que va a provocar el colapso de la alianza. Mientras tanto, un colapso, no vamos a decir colapso inminente, pero un colapso es el que está teniendo lugar en el Senado estadounidense, porque todavía hay grandes diferencias entre los republicanos de cara a sacar adelante el plan fiscal de Trump, ese gran y hermoso proyecto de ley, según lo ha bautizado el presidente de Estados Unidos. Hay algunos republicanos que consideran que este plan fiscal es una traición a los estadounidenses, una traición porque sumará 3,3 billones de dólares a una deuda ya de por sí insostenible para el país. Y de hecho, podríamos decir que los republicanos van a tener que elegir en la próxima fecha entre elevar el techo de deuda del país o arriesgarse a un gran impago. La fecha límite que tienen ahora mismo sobre sus cabezas es la del 4 de julio, ya saben, festivo en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Este viernes es la fecha límite para sacar adelante un plan fiscal de Trump que pretende ser la hoja de ruta que marque el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, quien ve este gran y hermoso plan como su legado. Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía. Las próximas horas serán cruciales para los republicanos. Están trabajando a contrarreloj para aprobar el gran y hermoso proyecto de ley de Donald Trump. Un plan de nada más y nada menos que 940 páginas que tiene una fecha límite impuesta por el propio presidente estadounidense. El 4 de julio, festivo nacional por el Día de la Independencia. Hay grandes divisiones dentro del Partido Republicano, pero a pesar de ello, los republicanos del Senado intentarán sacarlo adelante sin mucho margen de maniobra política. El mayor obstáculo son los 3,3 billones de dólares que el plan fiscal añadirá a la deuda nacional, una deuda ya de por sí insostenible. Este lunes los republicanos todavía están en desacuerdo sobre cuánto recortar en Medicaid y en otros programas de seguridad social y sobre todo en qué plazos temporales terminar con esas exenciones de impuestos a la energía limpia de la era Biden. Mientras tanto, los demócratas lanzan ataques para profundizar esas divisiones entre los republicanos. Un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es, por cierto, una entidad independiente, no solo revelaba esos 3,3 billones de dólares que añaden el plan fiscal a la deuda, sino que además ha revelado que 11,8 millones de estadounidenses se quedarían sin seguro médico para 2034 si el proyecto de ley se aprueba. El senador republicano Tom Tiles se ha opuesto este fin de semana al plan, pese a tener los mismos objetivos que Donald Trump, recortar impuestos y gasto. Sin embargo, asegura que este paquete es una traición
a las promesas hechas por Donald Trump a sus votantes, en especial cuando prometió no expulsar a la gente de los servicios de atención médica, sobre todo si los hospitales rurales cierran. Tiles defiende que se necesita más tiempo para hacer las cosas bien. Sin embargo, Trump quiere que el proyecto de ley se apruebe antes del 4 de julio y los legisladores se enfrentan a esta fecha límite, pero también a una que van a tener más adelante, mucho más seria, y va a ser a finales de este verano, cuando tengan que elegir entre elevar el techo de deuda del país o arriesgarse a un impago devastador. Cualquiera que amenace al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, es un enemigo de Dios. Esta es la fatwa que ha emitido un alto clérigo de Irán y que ha ido destinada directamente a Donald Trump. Una fatwa es una decisión sobre cómo interpretar la ley islámica emitida por una autoridad clerical, y aunque no es legalmente ejecutable, puede influir en las decisiones judiciales en países con sistemas jurídicos basados en la Sharia. En este caso, la fatwa ha ido dirigida a Donald Trump, por lo que Irán considera amenazas al ayatolá Ali Jamenei después de que el presidente estadounidense hubiera dicho que le había ahorrado una muerte muy fea, pero que estaba decepcionado por sus declaraciones de victoria sobre Israel. La fatwa emitida por el alto clérigo Shirazi pide a todos los musulmanes del mundo que hagan que estos enemigos se arrepientan de sus palabras y errores, y ha asegurado que cualquiera que amenace al líder es considerado un enemigo de Dios, y ha recordado a los musulmanes y a los estados islámicos que sería haram, es decir, prohibido, apoyar al enemigo. La fatwa ha sido firmada y sellada en respuesta a una consulta formal y se considera significativa porque nombra directamente a Donald Trump. Y Rusia ha lanzado una advertencia sobre Occidente. Considera que el aumento de gasto acordado por la OTAN la semana pasada es desastroso y que podría provocar el colapso de la alianza. Así lo ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. En mi opinión, el catastrófico aumento del presupuesto de los países de la OTAN será la causa del colapso de la organización. Como dijo recientemente nuestro presidente, Rusia planea reducir su gasto militar y la OTAN debe guiarse por el sentido común, no por amenazas imaginarias y de gran alcance, como hacen sus Estados miembros. Lavrov hace referencia al acuerdo cerrado la semana pasada en la cumbre de la OTAN en La Haya. Los países miembros de la alianza firmaron una declaración en la que se comprometían a aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB. Un 3,5% del PIB irá destinado a defensa dura, es decir, armas y tropas, mientras que el 1,5% restante se reserva para otras partidas, inversiones relacionadas con la defensa, pero más encaminadas a la ciberseguridad y a la movilidad militar. Lavrov considera que este aumento conducirá a la caída de la alianza. Mientras tanto, ha dicho que Rusia planea reducir su gasto militar y guiarse por el sentido común, no por amenazas imaginarias, como dice que hacen los miembros de la OTAN. Es su opinión. Mientras tanto, recordemos que la semana pasada Donald Trump salía muy contento de esa cumbre de La Haya. Dijo que había sido la cumbre de la OTAN más productiva y dijo que se había alcanzado algo que nadie creía posible, ¿no? Y dijo que, se había alcanzado y que se había logrado, en parte, gracias a él. Sin embargo, no todos los miembros, como bien sabemos, están de acuerdo en este gasto. España fue la nota más discordante y había dejado claro que no puede cumplir el objetivo, aunque firmó la declaración, y otros países, por ejemplo Eslovaquia, también han expresado su preocupación. Aún así, el acuerdo incluye una revisión en 2029. Por cierto, Donald Trump ya no será ese año presidente de los Estados Unidos, así que coincidirá con ese cambio en la administración estadounidense y será la fecha en la que se va a reevaluar y recalibrar el objetivo. La pregunta sigue en el aire. ¿Realmente se va a conseguir alcanzar ese objetivo del 5% tan criticado y que además ahora también está criticando Rusia?